Hoy quiero invitarte a detenerte conmigo y respirar muy profundo, porque vamos a hablar de un tema que no es fácil de tratar, la obediencia a la autoridad, cuando no entendemos sus decisiones o sentimos que nos han fallado. Quizás alguna vez pensaste, ¿cómo puedo obedecer a un pastor que parece que no me entiende ni me conoce? ¿Por qué debo respetar a un líder que cometió un error conmigo y es injusto? ¿O cómo puedo honrar a un presidente, a un jefe cuyas decisiones afectan mi vida y no me representan? La realidad es que todos en algún momento hemos sentido la injusticia o el dolor provocado por alguna autoridad. Desde un padre que fue duro, un maestro que no nos valoró, un jefe injusto o un líder espiritual que no supo cómo tratarnos en medio de un proceso personal. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor? ¿Nos alejamos o nos rebelamos? ¿Criticamos o aprendemos a someter nuestro corazón a Dios confiando en que Él tiene el control incluso cuando no lo entendemos? Romanos 13:1-2 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Este es un pasaje que muchas veces evitamos porque confronta directamente nuestro orgullo y nuestra necesidad de tener la razón. Hoy quiero invitarte a un viaje de restauración del corazón. Vamos a descubrir juntos cómo obedecer cuando no entendemos, cómo honrar cuando duele y cómo soltar la crítica para abrazar la paz. Bienvenidos. Me habló entre su voz a mi corazón. Cuando Pablo escribió Romanos 13, el contexto no era nada fácil. Los cristianos vivían bajo un gobierno opresor, el Imperio Romano. Los líderes eran corruptos, los impuestos altos y la persecución contra los creyentes estaba por comenzar. Sin embargo, Pablo no les dijo, levántense en rebelión, ni les dijo, desprecien a sus autoridades. Pablo, por el contrario, les enseñó algo mucho más profundo. Dios es soberano y no hay autoridad que esté allí sin su permiso. Esto no significa que toda autoridad es justa o correcta, pero sí significa que Dios permite ciertos liderazgos porque está trabajando en un plan mayor. Podemos verlo a lo largo de la Biblia. Dios permitió a Faraón en Egipto y aún en su terquedad mostró su gloria. Permitió a Saúl como rey de Israel y aunque Saúl falló, fue parte del proceso que llevaría a David al trono. Jesús mismo se sometió a Pilato, a Herodes y a los sumos sacerdotes que lo juzgaron injustamente. Obedecer no significa que estás de acuerdo siempre. No significa aplaudir lo que está mal. Obedecer significa reconocer que por encima de esa autoridad está Dios y que en obedecer yo me someto primero a Él. Cuando eliges obedecer, aunque no entiendas, le estás diciendo a Dios, confío en que tú eres mi justicia y mi defensor. Tú eres mi juez. Esto aplica para cualquier tipo de autoridad, no porque ellos sean perfectos, sino porque Dios lo es. Cuando tú obedeces a esa autoridad, no estás confiando en su perfección, lo haces porque confías en Dios, porque Él está por encima de esa autoridad. Desobedecer por orgullo o rebeldía prácticamente es pelear contra Dios, no contra un hombre. Obedecer cuando todo es justo es fácil, pero obedecer cuando duele, cuando parece injusto, cuando quieres reclamar, ahí es donde está la verdadera prueba.
La autoridad que más nos molesta puede ser el instrumento que Dios usa para trabajar tu humildad, el respeto, la paciencia y el amor verdadero. Vamos a ser honestos y pensemos en esta historia. Samuel servía en el templo desde niño y su líder espiritual era Elí, un sacerdote anciano que ya no corregía a sus hijos. Los hijos de Elí hacían lo malo delante de Dios, robaban las ofrendas y despreciaban lo sagrado. Pero Samuel siguió sirviendo bajo la autoridad de Elí. Él no se rebeló, no salió a hablar mal de él por todos los pasillos del templo. Samuel esperó en Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios mismo se encargó de hablarle a Samuel directamente y de levantarlo en el tiempo correcto. La enseñanza es muy clara. Cuando tú permaneces fiel, aún bajo un liderazgo imperfecto, Dios te mira y te prepara para algo mayor. Cuando criticamos a las autoridades, sean políticas, laborales o espirituales, abrimos una puerta peligrosa. La Biblia dice en Números 12 que María y Aarón hablaron mal de Moisés. ¿Qué hizo Dios? Los llamó a rendir cuentas. Dijo Dios: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? María inmediatamente quedó leprosa. ¿Por qué? Por criticar al ungido de Dios. Aunque tenga errores, es meterse en un territorio peligroso. Pero cuando tú decides honrar, aunque el líder sea imperfecto, tu corazón se mantiene limpio, tu mente en paz, y Dios te defiende. Hay una frase que quiero dejarte en este momento. El que honra, descansa. El que critica, se cansa. La Biblia no nos pide quedarnos callados ante el pecado o la injusticia en sí. La Biblia nos pide no rebelarnos desde el orgullo. Así que ora por esa autoridad. Pide a Dios sabiduría para hablar, si es el momento. No tomes venganza en tus manos. Confía que Dios es tu juez. Recuerda que el sometimiento no es hacia la persona, es hacia Dios. Te preguntarás, ¿qué hago si la autoridad me lastimó? Si un líder falló contigo, eso no significa que debes quedarte callado ante un abuso o una injusticia grave. Hay momentos para poner límites, buscar consejo y proteger tu corazón. Pero hay una gran diferencia entre buscar justicia en Dios y caer en la crítica destructiva. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen y a confiar que Él es el juez. La autoridad da cuentas a Dios. Tú no eres el juez, tú eres el hijo. Tu parte es orar, honrar y soltar ese juicio al Padre. Hoy Dios quiere sanar tu corazón y quiero preguntarte, ¿qué hay en tu interior hacia las autoridades? ¿Qué hay en tu corazón cuando piensas en ese líder? ¿Hay crítica en tu boca más que oración? ¿Estás obedeciendo porque confías en Dios o solo las veces que te conviene? La obediencia es un acto de fe. Es mirar más allá del humano y decir: Señor, no entiendo, pero confío y me someto a ti. Obedecer cuando todo está bien no prueba tu fe. Obedecer cuando no entiendes es confiar en Dios. Así que decide rendir hoy tu corazón y decir: Señor, no entiendo, pero confío. Hoy suelto la crítica y abrazo la paz. Créeme que el resultado es tremendo. Dios honra al que se humilla. Dios exalta al que se somete a Él. Dios se encarga del injusto. Hoy quiero que oremos juntos. Señor amado, hoy me presento delante de ti. Reconozco que muchas veces he murmurado de mis líderes, que me cuesta obedecer cuando no entiendo, cuando no me gusta, cuando me parece injusto. Te pido perdón por cada crítica, por cada pensamiento rebelde, por cada murmuración que he levantado contra ellos.
Te pido que limpias mi corazón del resentimiento. Dame un espíritu obediente, humilde y confiado. Enséñame a esperar en ti cuando vea injusticias. Hoy decido confiar en ti. Te pido que me des un corazón humilde, enseñable, obediente, que pueda obedecer no por temor a los hombres, sino por amor a ti. Te pido también por mis líderes, mis pastores, mis jefes, mis gobernantes. Corrige lo que tengas que corregir en ellos, pero que yo nunca deje de orar por ellos. Te entrego mis quejas, mi orgullo, mi dolor. Tú eres mi justicia, tú eres mi paz, tú eres mi juez. Hoy suelto la crítica y abrazo la paz. Hoy decido obedecer y te pido, Señor, que obres en ellos. Haz tu voluntad en sus vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de estos minutos hemos recorrido un camino difícil, pero profundamente sanador. Hemos visto que toda la autoridad viene de Dios, que Jesús mismo se sometió en silencio, que criticar contamina el corazón, pero honrar lo preserva. Y que cuando tú obedeces a Dios por encima de tu dolor, Él mismo se encarga de hacer justicia, de consolarte y de exaltarte en su tiempo. Hoy quiero dejarte con esta frase que puede marcar un antes y un después. No se trata de entender a la autoridad, sino de confiar en el Dios que la permitió. A veces el cielo parece en silencio, pero Dios jamás está ausente. A veces el líder se equivoca, pero Dios nunca falla. Y a veces tú no comprendes, pero puedes obedecer porque sabes en quién has confiado. Tal vez no ves aún el fruto de tu obediencia, pero llegará. Tal vez nadie reconoce tu esfuerzo en silencio, pero Dios lo ve todo. Y tal vez aún te duele lo que esa autoridad hizo, pero hoy, si decides soltarlo y obedecer, Dios comenzará a sanar tu corazón como solo Él sabe hacerlo. Guarda silencio, ora y confía, porque obedecer cuando no entiendes es la prueba más pura del sometimiento y también el terreno más fértil para que Dios te levante. Gracias por acompañarme en este episodio de Entre su voz y mi corazón. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por abrir tu corazón, por quedarte, por reflexionar y por dejar que Dios te hable en lo profundo. Recuerda, obedecer cuando no entiendes no es perder, es confiar. Es rendir tu vida a un Dios que sabe más, ve más y siempre tiene un propósito más grande que tu dolor. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más. Tal vez hay un corazón allá afuera, herido o confundido, que necesita escuchar estas palabras de paz y de restauración. Nos vemos en un próximo episodio de Entre su voz y mi corazón. Hasta entonces, sigue obedeciendo, sigue confiando y nunca olvides. Dios tiene el control incluso cuando tú no entiendes el proceso. Bendiciones. Su voz me habló, entre su voz